Ya está, entonces vamos a comenzar. Esta es nuestra tercera sesión de falacias. Esta versión de las falacias, que es lo que he llamado la versión estándar, que es la más extendida, que aparece en todas partes. Libros de divulgación, sitios de internet, eh, videos de YouTube, tutoriales, clases por aquí, por allá, por todas partes. Esta es la versión estándar. Insisto, no es que sea la mejor, de hecho tiene muchos problemas, muchas cosas que no me gustan del todo. Pero es un buen lugar para empezar justo porque es el lugar en el que usualmente se trabaja. Después vamos a ir puliendo algunas de las cosas que estamos viendo, pero ese va a ser nuestro punto de partida. Ahora, vamos a comenzar con un repaso de rápido, espero que nos tome unos 15 minutos máximo, de las falacias que vimos la sesión anterior, que se llamaban las falacias de presuposición, ¿recuerdan? Creo que terminamos todas salvo una. La primera falacia que vimos se llamaba la falacia de pregunta compleja o pregunta cargada. Tiene muchas, no muchas variaciones, pregunta tendenciosa, etc. Les pongo aquí el nombre en inglés porque a veces es útil, dado que hay muchísima información en libros, enciclopedias, en muchos sitios en internet. Hay mucha información y de buena calidad. Entonces, si ustedes quieren buscar información adicional, quizá vale la pena que tengan el nombrecito en inglés para poderlo buscar. Y también les pongo el nombrecito en latín para que si se quieren ver muy doctos, pues lo utilicen a discreción. Ahora, ¿de qué va la pregunta compleja? ¿Se acuerdan? Básicamente se refiere a una pregunta que está cargada, es decir, que tiene asunciones, justo por eso es una de las falacias de presuposición. Tiene alguna asunción que es cuestionable, que requiere un apoyo adicional, que requiere justificación, y no solamente una asunción de que cierta situación o información es el caso. El ejemplo que poníamos era, estaba preguntándole a alguien, decía, ¿no? Si sigues golpeando a tu esposa, esa pregunta sería un ejemplo de una pregunta compleja porque asume algo que la persona a la que me dirijo golpeaba a su esposa en el pasado y presume que posiblemente también lo haga en el presente. Y eso en ciertas circunstancias puede ser problemático. Entonces conviene identificar este tipo de preguntas para poderlas desarticular, para que no sean peligrosas. Noten el nombre en latín. Las falacias, lo curioso de las falacias es que dependiendo de cómo se llamen, pueden haber variaciones sutiles pero importantes en la caracterización de las falacias. Por ejemplo, vean cómo se llama en latín. Se llama plurium interrogationum. Eso sugiere que es una pregunta que hace más de una pregunta. Es como una pregunta que en sí misma es ambigua y que puede ser interpretada de muchas maneras. Ahora, noten cómo eso no es exactamente la caracterización que tenemos para pregunta compleja, la caracterización estándar. Lo que tenemos en la caracterización estándar es una pregunta que asume algo que es problemático, sin argumento, que puede estar sujeto a discusión y que incluso en la discusión en la que te encuentres podría cambiar la dirección con respecto de qué posición es más aceptable o menos aceptable. Pero entonces, si pensamos a la pregunta compleja como esto, como una pregunta plural que hace muchas preguntas, el plurium interrogationum, entonces otras cosas entrarían como falacias de este tipo. Por ejemplo, supongan que están defendiendo su tesis y uno de los sinodales les pregunta, Marcela, ¿cuál es tu motivación para escribir esta tesis? Bueno, esa pregunta es ambigua porque puede significar cuál es mi motivación personal. Por ejemplo, quizás estás haciendo una tesis sobre derechos humanos y la motivación personal es que, tristemente, pasaste por un evento traumático en el cual fueron violentados tus derechos humanos o los de tu familia, entonces la respuesta iría en ese camino. Quizá la motivación es económica, estás esperando obtener una plaza en algún lugar y por eso quieres estudiar eso en particular y no otra cosa. Quizá la motivación es que el profesor con el que trabajas es muy amigo tuyo, es de confianza, han trabajado durante todo el semestre, etcétera, el curso, durante toda la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta, ¿cuál es la motivación? Es una pregunta que es ambigua, no está suficientemente bien especificada y preguntaría más de una cosa. ¿Sí está claro eso? Bueno, la siguiente que ya habíamos visto era el alegato especial o doble estándar. ¿Se acuerdan de esa? Ahora, ahí la idea, no sé qué tan claro quedó el ejemplo. Déjenme dar otro ejemplo. Supongan que ustedes son unos fervientes creyentes en el Estado de Derecho y piensan que todos, las personas, las instituciones, el gobierno mismo,
tienen que acatar las leyes que han sido promulgadas, las leyes vigentes. Eso es lo que ustedes creen. De repente se encuentran un amigo que no han visto en muchos años y les cuenta que están en una situación muy problemática porque se la ha pasado evadiendo impuestos de manera muy negligente y lo que se sigue de eso son consecuencias jurídicas que nadie quisiera tener. Pero es muy tu amigo. Entonces Anya dice, sí, el Estado de Derecho es muy importante. Yo he creído en él todo el tiempo, pero mi amigo, es muy importante, es una persona buena, es una persona noble, es una persona quizá confundida y por eso se encuentra en esta situación, pero yo pienso que él no debería tener las consecuencias jurídicas por las acciones que ha realizado. ¿Qué es lo que está pasando? Que estás jugando un doble estándar, que es justo la idea del alegato especial. Por una parte, en ciertas prácticas, con respecto a ciertos ámbitos, piensas que las leyes vigentes son las que deben determinar qué es lo que se ha de hacer y sancionar cuando no se hace de esa manera. Pero en el caso particular de tu amigo, no piensas que eso vaya a suceder. Y simplemente lo asumes. Aquí hay una cosa que no me gusta de esta caracterización de las falacias, y es que para que entren, para que encajen en esta caracterización de falacias de presuposición, tenemos que contar la historia de modo tal que la persona que hace la aplicación de este doble estándar lo haga justamente como una presuposición, sin razones, sin argumento, sin justificación, sin consideraciones, etc. Y eso es un poco caricaturesco, porque cuando uno aplica un doble estándar, o cuando apela a un doble estándar, o le pide a alguien más que aplique un estándar diferente para sí mismo, con respecto a que los demás, usualmente da razones. Por ejemplo, los profesores todo el tiempo nos enfrentamos con peticiones de aplicaciones de casos especiales o de doble estándar con respecto a los estudiantes, ¿no? El estudiante te dice, yo no entregué el trabajo a tiempo, no vine a hacer el examen como debíamos hacerlo todos, pero por favor considéreme como un caso especial. Y usualmente saben que eso requiere cierto tipo de respaldo adicional. Aquí te cuentan una historia, ¿no? Estuve enfermo, pasaron estas cosas en mi familia, pasó algo en el trabajo, gané una beca, etc. Pero insisto, para que entren dentro de falacia y presunción, en este caso lo que tenemos que hacer es enmarcarlo, caracterizarlo como si la apelación hacer esta apelación a un doble estándar o hacer un alegato especial no estuviera respaldado por razones en lo absoluto, sino solo como una presuposición. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno. Siguiente, la instanciación o aplicación equivocada, que también se conoce como falacia de accidente. Vean, aquí les pongo todos los términos porque muchas veces se utilizan como sinónimos, pero hay ligeros matices en los cuales podemos hacer énfasis y que podrían señalar una distinción entre catalogarlos o nombrarlos bajo cierto nombre o no. Por ejemplo, la instanciación o aplicación equivocada, lo que decíamos es, tenemos una norma, una regla, un principio general y suponemos, justo es por eso es una falacia de presuposición, que se aplica a un caso particular, aun cuando no nos hayamos tomado el tiempo para garantizar que las características que subsumen al caso particular dentro del principio general son satisfechas. Simplemente lo asumimos. Piensen, quizá un ejemplo de esto que podría ser claro es el siguiente. Supón que ves una convocatoria en la que se ofrece una estancia de estudio en un instituto prestigioso de investigaciones jurídicas, ¿no? Y te dicen, mira, esta es la convocatoria, estas son las características, y tú dices, pues justo aplico, justo es el tipo de beca que se aplica en mi caso. Si tú piensas que es para ti, sin simplemente presuponiéndolo, sin haber revisado cuáles son las características de la convocatoria, pues podrías estar cayendo en un tipo de falacia de este tipo, ¿no? Por ejemplo, no podría corresponder el semestre que cursas o el promedio, podrías no ser regular. Algunos lugares, algunas becas se dan para personas que viven cerca de la institución educativa o la institución donde podrías laborar. Quizá no entras dentro de las características y entonces si simplemente lo asumes, pues podrías estar cometiendo una falacia de instanciación equivocada. Cuando se refieren a falacia de accidente, que usualmente lo usan como sinónimo, de hecho, la cosa aquí está complicada porque hay tres nombres para tres que usualmente se toman como sinónimos, pero podemos caracterizarlos o pensarlos de manera diferente. Esta es la instanciación equivocada que les acabo de decir. La falacia de accidente consiste en generar
una conclusión global, abarcante de todo un conjunto de objetos, sin tomar en cuenta que hay excepciones. Entonces yo llego a una conclusión general sin tomar en cuenta que hay excepciones. O de otra manera que se presenta es, yo llego a una conclusión general a partir de un caso particular que es justamente la excepción. ¿Sí lo ven? Es un poco diferente. Yo tomo un ejemplo, dos ejemplos, tres ejemplos. Esos casos sucede que son justamente las excepciones de una regularidad que podría establecerse. Pues yo me tomo los casos que son los que no caen justamente dentro de la regularidad y a partir de ellos llego a una conclusión general asumiendo que ellos representan lo que sería el orden normal de las cosas, la generalidad. ¿Queda claro esto más o menos? Profesor, Dígame. ¿esa es la generalización aplicada No, o se distingue? por eso les digo que estos tres nombres suelen presentarse a veces como sinónimos, pero podemos pensar que hay ligeras distinciones importantes que podemos trazar. Va de nuevo. Instanciación o aplicación equivocada es, tengo un principio, regla general, caracterización general, etcétera, una norma, lo que sea. Y yo la aplico a un caso particular suponiendo que de hecho el caso particular es un caso al que se puede aplicar esa regla. ¿Sí? Piensa que tú tienes un beneficio por ser en la Ciudad de México por ser un adulto mayor. Y tú tienes 50 años y dices, reclamas que tú deberías tener ese beneficio para ti mismo. Si haces ese reclamo, bueno, para que entre dentro de esta falacia de presuposición, quizá podría explicarse porque tú presupones que eres un adulto mayor sin entender exactamente qué significa ser un adulto mayor. Y si lo entendieras, sabrías que no se aplica al caso particular al tuyo, como caso particular al tuyo. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Eso fue instanciación o aplicación equivocada. La falacia de accidente va, fíjate, en la otra dirección. Yo me tomo un conjunto de elementos y hago una generalización a partir de ellos. Pero resulta que generalicé exactamente sobre el tipo de elementos que son los accidentes, es decir, los que no cumplen las características generales usuales del conjunto total. Ejemplo, ¿han visto que hay algunos gatitos y perros y otros animales que tienen un ojo de un color y otro ojo de otro color? ¿Sí? Eso se llama, creo que, heterocromía, ¿no? Heterocromía, sí. Pues imagínate que por alguna razón, que no importa, tú te encuentras con 5 gatitos que tienen heterocromía. Nunca has visto gatitos en tu vida. Entonces, te encuentras con 5 gatos heterocromos y dices, ajá, todos los animales de este tipo, todos los gatos, tienen un ojo de un color y otro ojo de otro color. ¿Qué pasó? Hiciste la generalización sobre los casos accidentales, sobre los casos que justamente no caen sobre la norma. ¿Sí está claro? Creo que es diferente, ¿no? Bien, y ahora justo viene la otra, la generalización apresurada. Vean cómo se parece. Vean, en inglés tienen nombres diferentes. Hasty generalization para esta, la generación apresurada, y sweeping generalization para para la falacia de accidente. En latín le dicen dicto simpliciter o simpliciter, según pronuncien su latín. La idea de la generalización apresurada, vean cómo va. Yo me tomo ciertos casos, resulta que esos casos tienen una característica, y entonces concluyo que el conjunto total de elementos tiene la característica en cuestión. Se parece mucho a las anteriores, se parece mucho, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que hay una distinción ahí para ver algunos matices entre procedimientos para generalizar o instanciar principios generales? Una manera sería pensar que la generalización apresurada consiste en tomar una muestra no representativa y a partir de ella concluir que todos los elementos de un conjunto o de una muestra tienen esa característica. ¿Sí? Fíjense, no es sobre los accidentes como los heterocromos, es sobre una muestra no representativa. Por ejemplo, todos ustedes tienen acceso a Internet y tienen una computadora personal, bueno, o eso parece. Pero no es que sean los accidentes, es que hay muchos otros estudiantes que tienen Internet y que tienen también una computadora personal. Pero de ahí a que todos los estudiantes tengan una computadora y acceso a Internet, hay un gran abismo. ¿Sí lo ven? Piensen cómo sería la falacia de accidente. Vamos a suponer que alguien en el grupo, por ejemplo, César, habla polaco. Y resulta que curiosamente también Nayobi habla polaco.
Entonces concluyo que todos hablan polaco. ¿Ven que hay una pequeña diferencia entre los dos tipos de generalizaciones? Entre el decir todos los estudiantes hablan polaco y decir todos los estudiantes hablan, todos los estudiantes tienen acceso a Internet y tienen una computadora personal. Ambos, ciertamente, tienen un conjunto no representativo, bueno, más bien pertenecen a un conjunto no representativo de la totalidad, pero en el caso del polaco me tomé una característica que es accidental, que es así de plano, es contingente y que es rara. Pero cuando hablo de computadoras y acceso a Internet, no es tan escasa la dispersión de esa propiedad en el conjunto. ¿Sí? Sí. Perfecto. La tesis o conclusión irrelevante, ahí está el nombre en inglés, Irrelevant Conclusion. Fíjense, algunos nombrecitos que le ponen en inglés son útiles desde el punto de vista pedagógico porque nos hacen recordar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay malo. En este caso es missing the point, justo eso pasa. Cuando uno tiene una falacia de tesis o conclusión irrelevante, lo que está pasando es que estamos perdiendo de vista aquello que está en cuestión. Entonces yo puedo defender una tesis o una conclusión utilizando consideraciones, información, premisas, justificación, que no apoyan a esa conclusión que es la que está en cuestión, sino a otra cosa. Supongan que yo quiero decir que Enrique Peña, nuestro compañero de clase, debería ser un consejero estudiantil. Eso es lo que está en cuestión. Si Enrique Peña debería ser o no debería ser electo como consejero. Gracias, pero paso. Y yo les digo, miren, es un muchacho muy inteligente, es regular, va a las clases con una buena actitud, es muy sonriente. Tú dirías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad, no? ¿Eso qué tiene que ver que vaya a clases, que sea inteligente, que sea sonriente, con que sea un buen candidato, y no solo eso, sino que debería ser el candidato electo para representar a los estudiantes en la facultad? Acaba de tirar todo el sistema de política mexicana. Justo, detrás de esto hay mucho de eso, ¿no? Entonces, pero fíjense, para caracterizarlo como una falacia de presuposición, tenemos que contar la historia de modo tal que yo, Hugo, sea tan torpe que yo considero, o sea, presupongo, más bien, que las razones que estoy dando para pensar que Enrique Peña es la mejor opción para ser consejero estudiantil son buenas. Jamás me lo he cuestionado, no doy razones adicionales para ello, simplemente presupongo que son buenas razones. ¿Sí está claro? Solo lo presupongo. Quizá un ejemplo adicional, porque esta me interesa porque pasa mucho y tiene muchos matices, pero en fin, quiero otro ejemplo a ver si esto me ayuda. Supongan que alguien quiere estudiar, no sé, la universidad, la carrera que ustedes quieran, medicina. Y alguien dice, oye, debería estudiar en la universidad tal. ¿Por qué? Pues porque es muy buena, de hecho es la mejor. Ajá, ¿y qué razones tienes para pensar que es la mejor? Pues mira, te queda 10 minutos de la casa, la colegiatura es accesible, no se les piden que compren muchos materiales para estudiar, etc. Entonces, si tú piensas que es una buena universidad porque no es costosa y porque está cerca de tu casa, pues como que eso es irrelevante para lo que está en cuestión, sobre si de hecho es, en términos académicos, una buena institución educativa. ¿Va bien hasta acá? Falsa causa, que estuve pensando en un ejemplo que me funcionara porque la vez pasada no me funcionó tan bien. Y se me ocurre que es un dicho mexicano, ¿no? ¿Han escuchado esto que la gente dice con respecto a los niños que van a nacer, que los bebés traen la torta bajo el brazo? ¿Sí han escuchado eso? Sí. En términos de causalidad, ¿qué sucede? Supongan que algo que no es de usted, alguno que no es, bueno, en fin, alguien va a tener un bebé, ¿no? Entonces tiene su pareja, la chica está embarazada y le dicen que ese bebé trae la torta bajo el brazo. Entonces pasan 2 años después y el padre o la familia se gana la lotería. Y entonces dicen, ya viste, este bebé traía la torta bajo el brazo. Entonces, ¿qué es lo que están pensando? Que lo que causó que la familia se ganara la lotería es que hayan tenido un bebé, ¿no? Esa es la causa, por eso se ganaron la lotería. O obtienes un muy buen trabajo, o te encuentras dinero en la calle, o obtienes una herencia de manera inesperada y a eso lo llaman la torta bajo el brazo.
que básicamente es que casi cualquier cosa podría ser explicada que sea posterior al nacimiento del bebé, como siendo el resultado o el efecto de la causa que es haber tenido un bebé. ¿Sí está más claro ese? Sí, está mejor. Tiene cara de por qué la gente piensa eso. Falso dilema o bifurcación o la falacia de blanco y negro, como lo dicen los gringos, o falso dilema, como dicen en latín, pero le falta una I, ya está muy claro. Entonces representas la situación como si se redujera solamente a dos situaciones que son excluyentes y que son exhaustivas. Usualmente la falacia de falso dilema hace la referencia a estas dos opciones, pero podrían ser muchas más. Es un abanico de posibilidades, podrían ser muchas incluso. El punto del falso dilema es suponer, por eso es falacia de presuposición, que son todas las alternativas y que se excluyen. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Qué pasó, Choco? Ya me vino a visitar mi perrita. Y luego tenemos la falacia de pedir la cuestión, que consiste en asumir que una cierta postura es la correcta, y bajo la asunción de que es la correcta, entonces uno saca consecuencias, en particular, por ejemplo, que otra postura que está en cuestión es falsa, o es desechable, o no está suficientemente bien justificada, etc. Pero eso solamente sobre la asunción de que tú estás en lo correcto. Piensen en que eso curiosamente pasa mucho en las prácticas religiosas, ¿no? Asumir que la práctica religiosa que tú tienes es la correcta, y dado que es la correcta, pues cualquiera que no sea la tuya está equivocada. Eso es algo muy común, ¿no? O incluso no en religión, pero sí en gustos, como cuestiones relacionadas justo con el gusto, con la apreciación estética, con el arte, con la música, con los deportes. Tú asumes que el grupo musical que te gusta es el bueno y todo otro que no sea él no lo es. Pero eso es porque simplemente estás asumiendo eso, que es el bueno. Si estuvieras discutiendo sobre cuál es el mejor equipo de fútbol o el mejor, no sé, la mejor orquesta sinfónica o el mejor reggaetonero y tú aceptaras que alguno es y no otro y sacaras como consecuencia que los demás están equivocados, pues estarías pidiendo la cuestión. ¿Sí? Bueno. Ahora los epítetos que piden la cuestión. Ese no se podría como confundir un poco con generalización apresurada. No, el apetito príncipe no. Tiene una estructura dialéctica muy diferente, fíjate. Primero tiene que haber algo que está en cuestión, una discusión, algo que no se sabe y digamos que esa es la motivación en primera instancia para comenzar a discutir o a dialogar. Algo que no se sabe. ¿Dios existe? ¿Existe el coronavirus? ¿La Facultad de Derecho en serio es la mejor institución educativa en América Latina donde se enseñan leyes, derecho? Esa es una pregunta, ojo, no estamos dando una respuesta, eso es lo que no se sabe o lo que está en pugna. La petición de principio consiste en que tú vas a, justo como dice el nombrecito, tú vas a solicitar inadvertidamente o vas a presuponer inadvertidamente para los demás cuál es el punto de partida de la discusión, es decir, vas a suponer cierta información a partir de la cual se discutirá. Usualmente esa información que se va a discutir, que tú tomas como dada, como supuesta, es suficiente para encaminar la discusión hacia un lado, para orientar la balanza de un lado y no del otro. Por ejemplo, si estás discutiendo sobre si la Facultad de Derecho es la mejor institución educativa en la que se enseñan leyes en América Latina, y tú asumes inadvertidamente, sin ninguna razón, que la UNAM es la mejor institución educativa en América Latina y que es tan buena que cualquiera de sus instituciones, escuelas, facultades, etcétera, centros de investigación, es superior a cualquiera otro, pues esa asunción es suficiente para concluir que la Facultad de Derecho es la mejor, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, si tú asumes irrestrictamente que la UNAM y todos sus centros, facultades, etcétera, son los mejores, pues en particular lo es la Facultad de Derecho. ¿Sí está claro? Entonces estarías pidiendo la cuestión porque estás asumiendo algo que es suficiente para llevar a la conclusión que tú quieres. Y que de hecho, algunos dirían, es simplemente la conclusión que ya vas a hacer, pero disfrazada. ¿Sí? Es como meter en las premisas la conclusión inadvertidamente, presuponiendo que de hecho es lo correcto. ¿Hasta acá todo bien? Gracias. ¿Sí? Rodrigo, ¿todo bien? Fernando, Ariadna.
Sí, bien. Ay, tengo mucho calor. Por 2. Estas fueron las falacias de presuposición. Ahora vamos con las siguientes, que son las falacias de relevancia. Y ya esto es nuestra recta final para acabar con este bloque de falacias versión estándar. La primera se llama la falacia genética, también le dicen algunos ad originem o originem. Justo refiere a la apelación hacia el origen de una postura, idea. Acá está. Se ataca una tesis condenando su origen. Pero puede ser lo que sea. Puede ser una tesis, puede ser una idea, puede ser una propuesta, puede ser una institución incluso. Y lo que se le va a desechar o subestimar condenando, señalando que el lugar que proviene o la persona de la que proviene tiene algún tipo de deficiencia, ¿no? Esto es muy general, pero así se caracteriza esto. Insisto, es una manera de abordar esto. Entonces, es una tesis, se ataca una tesis condenando su origen, ya sea de dónde proviene o la persona de quién proviene. Aquí está un ejemplo. ¿Puedes leerlo, Ariadna? Pero si fuera la persona, ¿no sería como ad hominem? No. Ahorita doy la distinción. ¿Alguien puede leer el ejemplo, por favor? Ok, ejemplo. Distinguidas personas del comité. No perderé el tiempo leyendo el proyecto de investigación doctoral de Ejemplo, Esmeralda Ordóñez. distinguidas personas del comité. No perderé el tiempo leyendo el proyecto de investigación doctoral de Esmeralda Ordóñez. Todos sabemos que ha trabajado siempre muy cerca del doctor España, quien piensa que la teoría de la argumentación jurídica se reduce a los librillos de Atienza. Pues vean cómo funciona esto. Tienes una situación, un poco el ejemplo tiene que retratar la situación en la que se encuentra, ¿no? Podemos pensar que es un comité tutoral que va a determinar si un proyecto de investigación es suficientemente bueno como para que su autor reciba financiamiento durante una estancia doctoral o una investigación doctoral, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Ahora alguien dice esto. Mira, esta investigación doctoral la hizo Esmeralda y Esmeralda trabaja con el doctor España. Y el doctor España piensa que la argumentación jurídica no es más que Atienza. ¿Qué fue lo que hizo? Atacó el origen, no atacó, no tocó, no abrió, ni siquiera va a leer el proyecto de investigación. Todo lo que está diciendo es, si viene de esta persona, esa persona piensa esto y seguramente la investigación doctoral tendrá este sesgo. ¿Sí lo ven? Ahora, Rodrigo me preguntaba si esto no es una falacia ad hominem. Fui yo, La respuesta, Enrique. ¿quién fue? Enrique. Enrique. La respuesta es, podría ser, porque ve cómo está caracterizado. ¿De dónde proviene o de quién proviene? Podría ser una persona. Pero fíjate cómo está la liga entre desechar una postura o la viabilidad de un proyecto de investigación en este caso y la conexión con una persona. La liga es, hay una persona que piensa tal cosa, este proyecto de investigación podría provenir ideológicamente de esa persona, por lo tanto este proyecto de investigación no es aceptable. No están atacando a la persona directamente, están diciendo que el hecho de que esta investigación provenga de cierta persona, eso lo puede hacer inviable o sesgado o restringido. ¿Sí está claro eso? Ahorita vamos a ver la falacia dominant para que vean un poco la diferencia. Pero esta falacia la falacia genética es mucho más amplia que la falacia dominant, porque no tiene que venir de una persona, tiene que venir, por ejemplo, de una ideología o de una doctrina, y las doctrinas, las ideologías no son personas. ¿Sí? O un partido político incluso. Tú podrías decir, mira, este partido político tiene estas inclinaciones, esta propuesta es muy cercana a las inclinaciones de este partido político, seguramente viene de ese partido político, y se asume que provenir de ese partido político hace inviable la propuesta que estás considerando. ¿Sí? Profesor, a mí no me queda claro cómo es que se puede pues atacar a la persona de la que, más bien, o sea que la ideología de la persona a la que proviene sin atacar a la persona. Entonces, eso es la ideología. Porque puedes atacar al cristianismo, por ejemplo. Supongo que alguien te dice, oye, deberías, bueno, a ti no, vamos a molestar a Cristian.
Supongo que alguien le dice a Cristian, oye Cristian, ¿ya viste que la gente está sufriendo? Hay mucha gente que no tiene empleo, mucha gente que se está quedando sin comer, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, etcétera, etcétera. Y le dicen a Cristian, oye, ¿no has considerado ayudar activamente a las personas? Por ejemplo, destinar parte de tus recursos para dárselos directamente a las personas que lo necesitan. Cristian podría decir, oye, eso que me dices es muy cristiano, ¿no? Es muy cristiano. Ayuda al prójimo, siente empatía, siente misericordia por la situación en la que están los demás. Y mira, yo al cristianismo simplemente le doy la vuelta. ¿Qué es lo que hizo? Trató de identificar el origen del que podría provenir una sugerencia, desechar ese origen y entonces, por lo tanto, hacer caso omiso de la sugerencia. ¿Sí lo ven? Entonces no tiene que ser una persona. Puede ser una ideología, puede ser una facultad, puede ser o una escuela, puede ser la libre de derecho, ¿no? O tú puedes decir, oye, ¿y ese profe por qué dirá tanta cosa extraña? Y dices, viene del ITAM. Entonces, ¿eso qué, no? Porque provenga, porque haya estudiado en el ITAM, ¿quieres desacreditar lo que está diciendo? Sí, es irrelevante, justo por eso es una falacia de relevancia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Mejor? Discutan un poco más, pregúntenme más cosas, porque, insisto, a mí no me gusta mucho esta manera de presentar las falacias, porque está muy acartonada, está de monografía de la papelería, los ejemplos están muy a modo y pueden confundirse unas falacias con otras. Es parte de esta presentación estándar. Bueno. Ahora sí, el ad hominem, que es el ataque personal. Vean, quizás es mucho más claro si uno lo piensa, el argumentum ad hominem como siendo sinónimo de ataque personal. Vean, ataque personal. Ahora, los ataques personales o los ad hominem pueden suceder en dos niveles. Uno, que es el que le llaman circunstancial. En este se ataca al contrincante insinuando que tiene ciertos intereses. Vean cómo uno puede pensar, dada esta caracterización, que el género es la falacia genética, y este es un caso particular, no es como una especie, es un subconjunto de las falacias genéticas, ¿no? De hecho, uno podría decir todo caso de ataque personal es un ataque de falacia genética, pero no es el caso que toda falacia genética sea un caso de argumento ad hominem. ¿Sí? ¿Queda clara esa relación? Los ad hominem son casos de falacias genéticas, pero hay falacias genéticas que no son ataques personales, que no tocan a las personas, que no se centran en las características de la persona que argumenta, ni en su carácter, ni en él mismo, sino en otra cosa, la ideología, la escuela de pensamiento a la que pertenece, las instituciones educativas en las que ha estudiado, la religión a la que está afiliado, etc. El tipo de creencias económicas que tenga, ¿no? Si es neoliberal o si es capitalista o si es lo que sea, eso cuenta más como origen que como un ataque personal. Entonces, bueno, el circunstancial es un ataque al contrincante en el que se insinúa que el contrincante tiene ciertos intereses. Vean, ¿alguien puede leer esto? ¿Quién lo quiere leer? El ejemplo. Yo lo leo. ¿Quién dijo yo lo leo? Yo, Marlene. Bien. ¿Puedes leerlo, Marlene? Aquí está. Sí. Si estás en contra de la prohibición de las corridas de toros, es porque tu familia tiene justo frente a la plaza de toros y se beneficia muchísimo de estos eventos. No es que la tauromaquia, tenga un valor estético y cultural irreemplazable como afirmas. ¿Sí queda claro? ¿Cuál sería la paráfrasis de este ejemplo? Que no estás en contra de las corridas de toros porque te beneficia económicamente. Ajá, o sea, fíjate, pero ve cómo se entra dentro del circunstancial. Buscas cuáles son los intereses de la persona, ¿sí? Entonces yo señalo a la persona y digo, con que sí, supongo que estás en una discusión sobre la prohibición o la reglamentación para que las corridas de toros sigan andando.
y alguien está en contra de que se prohíba, y tú o alguien más dice, con que sí. Tú no quieres que se prohíban porque tú tienes un interés personal, familiar y económico con respecto a esto. Tienes un negocio de souvenirs, de carne de res enfrente de, ¿no? Etcétera. Y pues te estás beneficiando. Tú das algunas razones, dices que la tauromaquia tiene un valor estético y cultural y no sé qué, pero al final del día eso es irrelevante. Lo que tú estás, las razones por las que defiendes la permisibilidad de las corridas de toros es porque tienes un interés personal. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de malo ese tipo de razonamientos? Bueno, pues que son irrelevantes. Bueno, suponiendo una situación mucho más sustantiva de esto, uno podría presumir que la persona que está en contra de la prohibición de las corridas de toros tenga razones, ¿no? De algún tipo, jurídicas, económicas, culturales, estéticas, puede haberlas de muchos tipos. Pero si tú las ignoras, las consideraciones que esta persona haga para ir en contra de la prohibición de las corridas de toros, las haces a un lado y señalas solamente su interés personal, entonces lo que estás haciendo es justamente una falacia domina. Es una falacia en la que te centras en la persona y no en los argumentos ni en la defensa que hace la persona de la tesis que quiere defender. ¿Sí? ¿Está claro? Sería un poco como decir que porque tiene un negocio, porque tiene cierto interés, no puede opinar del tema, o todo lo que diga respecto al tema será justo por el interés. Es que eso es más, lo que acabas de decir es mucho más fuerte que esto. Aquí la versión matizada para que entre dentro de esta falacia sería solamente decir, tú tienes un interés en que las corridas de toros sigan andando y es por eso que las defiendes. ¿Sí? Eso es todo. No que todo lo que diga ya quede invalidado, solo que tiene un interés que puedes hacer explícito en que no se prohíban las corridas de toros. Es un interés económico. Eso es todo. Lo que tratas de hacer es decir que eso de alguna manera invalida la postura que él está defendiendo. Lo cual, ojo, pues es irrelevante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Porque, bueno, sí, pero es que justo todo esto está mucha discusión, ¿no? Justo podría ser el caso que sí, que te estás haciendo millonario vendiendo productos asociados con la tauromaquia, que tienes muchos negocios que dependen de la tauromaquia, pero al mismo tiempo crees que hay un valor cultural irreemplazable asociado a estas prácticas, ¿no? Que se perderían de la faz del mundo si alguien remueve la tauromaquia o la prohíbe. O que hay una experiencia estética asociada a la tauromaquia y que esa tiene un valor irreemplazable también. Por ejemplo, Lorca diría algo así, ¿no? Diría, no, a ver, momento, están viendo la tauromaquia mal. La tauromaquia tiene que ver con un fenómeno artístico, estético, cultural. Igual te puedes estar haciendo rico por eso, pero una cosa no cancela la otra. ¿Todo bien? Sí. Bueno, ahora viene la dominant ataque personal, que es el abusivo. Vean dice, se ataca el carácter del oponente, no la tesis que defiende. Vean el anterior, era los intereses. Circunstancial quiere decir que de alguna manera se insinúa que algo asociado a la persona impediría que lo que dice sea aceptable. En este caso, sus intereses económicos. Algo asociado a la persona. Pero este es directo, este es el carácter de la persona. O sea, la persona misma. ¿Puedes leer esto, Alexa? Sí. Ejemplos. Llamar a la audiencia a no hacer caso a Hugo López-Gatell es una muestra de que la torre es un vendido y un títere. ¿Qué pasó acá? Vean cómo se mezclan. O sea, no es tan fácil hacer la disección de los elementos de uno y del otro. Aquí el punto para que caiga dentro de un ataque personal abusivo, un ad hominem abusivo, es concentrarte en el hecho de que a la torre es llamado vendido y títere. Lo que estás haciendo es atacar a su carácter, a su persona. Es como si lo insultaras, ¿no? Entonces tú dices, tú eres un vendido, tú eres un títere, y tú, que eres un vendido y un títere, dices que alguien más está equivocado, pues no te vamos a hacer caso. ¿Sí está claro? Ahora, seguramente ustedes ya están al tanto del chisme, ¿no? Y si tienen Twitter y les encantan las redes sociales, seguramente habrán visto esto un centenar de veces, ¿no? O sea, decir esto de muchas maneras está por todas partes. Salud, Darinka.
Gracias. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de argumentos? ¿Qué tal que el señor Alatorre es un investigador muy perspicaz, escrupuloso, muy ingenioso, tiene un equipo de trabajo inmenso y ha ofrecido razones muy buenas para pensar que Hugo López-Gatell está equivocado y que por tanto no deberíamos hacerle caso? Si tú vienes a decir que es un vendido y un títere, lo que acabas de hacer es ignorar las razones que ha dado para simplemente señalar un rasgo de su carácter o insultarlo de una manera más o menos implícita, bastante explícita de hecho, para que no se haga caso de lo que dice. ¿Sí está claro? Pues tratas de neutralizar lo que dice alguien y la aceptabilidad de lo que alguien dice, señalando rasgos de su carácter. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿César? ¿Sí? ¿Cristian? ¿Citlali? ¿Marlene? Ahora, voy a poner un ejemplo que me gusta poner en clase, pero pues ahora no tenemos salón, ¿no? Hace mucho tiempo daba clases a los futbolistas de los Pumas que estaban en nivel medio superior. La prepa cantera se llamaba, que estaba dentro de la cantera de los Pumas, así junto al estadio y toda la cosa. Ahí les daba clases de ética. Era un grupo muy reducido y muy bueno. Discutían en un nivel que era increíble, pero increíble en serio. Ellos mismos no tenían una idea de lo bueno que eran, de lo buenos que eran. Entonces uno les presentaba dilemas morales, problemas de injusticia, lo discutían de una manera fascinante. Pero bueno, estaban en la adolescencia y les encantaba también el relajo, ¿no? Entonces, cuando llegaba un punto muerto en la discusión en los que ellos se daban cuenta de que ya no había ni para atrás ni para adelante, usualmente hacían algo que a mí me daba mucha risa, pero que yo sé que es inapropiado, ¿no? Por ejemplo, alguien discutía algo y ya no sabía cómo defenderse y el otro seguía atacando y le decían, cállate, tú hueles a caca. Si haces eso, ¿qué es lo que acabas de hacer? Ciertamente eso tiene un efecto. A quien le decían eso, pues le daba pena, dejaba de decir lo que estaba diciendo, se retraía un poco, dejaba de atacar, dejaba de tratar de insistir en que su compañero estaba equivocado. ¿Qué fue lo que hicieron? Simplemente señalar un rasgo de su persona que posiblemente ni siquiera tenía, solamente para insultarlo y desestabilizarlo. Ese es el más claro ejemplo de ataque personal que tiene los efectos a los que querríamos llamar irrelevantes. Aun cuando fuera verdad que tiene cierto olor, ¿no? Eso no hace ni verdadero ni falso, ni justifica ni impide la justificación de lo que estás defendiendo. ¿Sí lo ven? O por ejemplo el hecho de atacar a una persona por el solo hecho de irle a la América, ¿no? Por ejemplo, o porque es homosexual, o porque es indígena, o porque es moreno, o porque es mexicano, o porque es centroamericano, o porque tiene un acento particular. Cállate tú, tienes un acento cagado. En este ataque también podría entrar cuando le dice, bueno, que alguien está opinando sobre algún invento de la NASA o así, y no es estudiado sobre el tema, o no tiene claros conocimientos o amplios, y lo descalifican por ese motivo. O sea, está discutiendo con ingenieros, él siendo médico y sus conocimientos en cierta materia son limitados. ¿Entra en esa falacia? Insisto, tendrías que hacer toda una machincuepa para que entrara como una falacia de relevancia y en particular una falacia domine. Lo que va a pasar con las falacias es que se juntan y pueden ser, no es que sean siempre de un tipo, son como unos mueganitos que incluyen irrelevancia, ambigüedad, presuposición y que parece que ejemplifican muchas falacias al mismo tiempo, más que una de manera muy clara. Por ejemplo, si tú tienes una situación, para recuperar lo que dices, tienes una situación en la que se está hablando sobre, no sé, ingeniería espacial. Y ahí estás tú, ¿no? Joven estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho, opinando sobre algo que tiene que ver con ingeniería espacial. Entonces un ingeniero te ve feo, se jala el bigote y te dice, cállate, tú eres un abogadete, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues está señalando de manera abusiva un rasgo de tuyo particular, el hecho de que eres un estudiante de Derecho, para descalificar lo que estás diciendo. ¿Sí lo ven? Ojo, el mero hecho de que seas un estudiante de Derecho no impide que tengas conocimiento sobre
ingeniería espacial, ¿no? Bien podría saber ambas cosas sin ningún problema, no es lógicamente imposible. Entonces, lo que está haciendo es atacarte para neutralizar o para decir que lo que dices no es importante o que tú no tienes conocimiento del tema. Pero eso es irrelevante. Que seas un estudiante de Derecho no impide que seas estudiante de otras cosas o que tengas mucho conocimiento o que tu padre esté trabajando en una agencia espacial y te dé conocimiento de última hora todos los días, ¿no? ¿Sí queda clara la idea? ¿Sí, Alexa? Sí, gracias. De nada. A ver, esta me gusta. ¿Puedes leerlo, Valeria? Voy. ¿Por qué deberíamos creerle a Greta Thunberg? ¿Sabes por qué es tan obsesionada con el cambio climático y por qué es tan áspera con las personas? Greta fue diagnosticada con Asperger en 2015, un síndrome que produce dificultades para socializar y la preocupación obsesiva por ciertas ideas que captan su interés. Además, tiene 16 años, es adolescente. Sí queda claro, ¿no? Que es un ad hominem abusivo. Fíjense, pudo haber sido un ad hominem circunstancial, como de hecho por ahí hay articulillos en internet en los que se dice que hay gente que financia a Greta Thunberg que tiene ciertos intereses políticos y que qué curioso que una niña de 16 años ande volando por el mundo y pagándose sus gastos, ¿no? Cuando es una niña, etc. Claramente tiene un patrocinador y ese patrocinador tiene ciertos intereses y ella expresa los intereses de su patrocinador o grupo de patrocinadores. Ese sería una ad hominem circunstancial. Pero en este caso, estás señalando a la persona y sus rasgos de carácter. Estás diciendo, mira, es un adolescente con Asperger. ¿Sí? No le hagas caso, se obsesiona con todo. Está chava, ¿no? No sabe socializar. Es un berrinche. ¿Qué es lo que estás diciendo? Bueno, lo que estás haciendo es no considerando las razones que tiene, lo que dice para defender su postura, sino simplemente la descalificas, la postura que tiene, no sobre la base de sus razones, sino sobre la base de rasgos de carácter. ¿Sí? ¿Está claro? Creo que voy muy lento, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ya le meto velocidad o va bien? No, va bien. No, está bien. Ah, bueno. Ya no escribí aquí los ejemplos porque es una lata. Por ejemplo, para escribir mi ejemplo de Greta Thunberg se hizo de 2 cuartillas o algo así. Entonces tuve que recortarlo porque yo mismo no quiero hacer cosas falaces. Hay una entrevista en un periódico británico que se llama The Guardian, en el que Greta Thunberg describe lo que le pasó cuando iba en la escuela, que era muy joven, muy pequeña. Les pasaron unos videos de cómo había plástico en los océanos y cómo los osos se morían por el calentamiento global. Entonces dice que todos sus compañeros estaban tristes, pero al final de la sesión, pues ya, ¿no? A otra cosa mariposa es el recreo y se acabó, ¿no? Los osos dejan de existir y el plástico desaparece, ya no piensan en ello, pero ella no puede, ¿no? Ella no puede dejar de pensar en eso día y noche, como si fuera justo un pensamiento compulsivo. Bueno, en fin. Entonces ya no puse aquí los ejemplos porque es una lata estar investigando y filiando, entonces mejor platicaditos y así le doy velocidad, porque además quiero acabar hoy con las falacias de relevancia. Pues tú, cuocue. Esta es la falacia del burro hablando de orejas. Así recuérdenla, así no se les va a olvidar. Literalmente en latín significa tú también. Esta falacia consiste en desacreditar el punto de vista, la creencia, la tesis, la conclusión, etcétera, que alguien presenta bajo la consideración de que la persona que presenta esta tesis es inconsecuente con ella misma, es decir, el conjunto de cosas que hace no son consistentes, de hecho consecuentes, con la tesis que presenta. ¿Sí? Mi ejemplo antes de la pandemia era los médicos gorditos comiendo afuera del Hospital General. Entonces, va la gente y le dicen, oiga señor, oiga señora, usted tiene diabetes, tiene sobrepeso, tiene los triglicéridos en el cielo, debe dejar de comer en la calle, debe comer saludable. ¿Qué dice la señora? ¿Cómo se atreve este marranito a decirme a mí cómo debo comer si él mismo no es capaz de gobernarse? Esa es la falacia del burro hablando de orejas. Ahora, cuando tú razonas de esa manera, lo que estás haciendo es no escuchar las razones que tiene el médico para desaconsejarte cierta práctica, en este caso alimenticia, sino
apoyarte en el hecho de que él mismo no se comporta de la manera en la que te dice que deberías comportarte. Sí está clara la idea, ¿no? Ahora, una de las muchas, no sé si llamar eso crítica, uno de los muchos gritos que hay en Twitter y por ahí en redes sociales en contra de, por ejemplo, Hugo López-Gatell y el Gabinete de Seguridad, de Salud, de Salubridad, es que ellos mismos no utilizan cubrebocas. ¿Sí lo han leído? Dicen, a ver, ¿cómo de que no salgamos si ellos salen? Porque están dando una conferencia todos los días donde hay más de 10 personas, ¿no? Y se supone que no nos debemos reunir más de 10 personas. Y se supone que no debemos compartir objetos de manera común. Y ahí se andan rolando el micrófono, ¿no? Y se supone que deberíamos utilizar cubrebocas porque aun cuando no nos protegiera de ser infectados, si estuviéramos infectados, eso bajaría significativamente la probabilidad de contagiar a otros. Pero ellos no hacen nada de eso. Entonces, ¿cómo me piden a mí que lo haga? ¿Sí? Esa es la falacia del tucuacu. ¿Sí está claro? Entonces, es justo falacia deberían llamarse falacias de irrelevancia. Ese tipo de consideraciones son irrelevantes para la verdad o la falsedad, la aceptabilidad, la justificación de la tesis que defiendes. Entonces, la proposición, las mascarillas disminuyen significativamente la posibilidad de contagio de coronavirus. Esa proposición, su verdad, falsedad, aceptabilidad, racional y todo eso es independiente de cómo se comporte la gente. Si el médico que llegó a esa conclusión no se lava las manos, eso es independiente de ello. Es irrelevante. Esta se llama poisoning the well. Ya la habíamos visto en clase, o también le podemos poner ahí envenenar la fuente. Esta es muy gringa. Ya les decía que pensaran en una situación medieval. Piensen que tienen el agua, la sacan de un pozo, de una fuente, y alguien va y mañosamente les avienta ahí el cadáver de un animal. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya no puedes beber de esa agua, ¿no? Se acabó esa fuente. La falacia de envenenar la fuente consiste en eso. Bueno, eso fue figurativamente. Consistiría en que tú dices que cierta fuente de información, cierta autoridad, cierto experto no es confiable simplemente porque lo envenenas, como diciendo, eso no es confiable. Imagínense que yo les dijera, no le crean a su profesor de argumentación, porque todo lo que dice es falso. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, ok, si fueran muy ingenuos y me hicieran caso, pues ya no tendría que creerle nada, pero yo no hice nada en lo absoluto para mostrar que él se equivoca o que dice cosas falsas, solo supuse que así era. Y ahora, lo que pasa con estas falacias es que yo enveneno una fuente, es decir, supongo que cierta información no es confiable. Eso es lo que voy a hacer. Y luego, bajo esa suposición, te voy a impedir a ti que la utilices como fuente de conocimiento o como fuente para justificar las creencias que tienes. ¿Sí? Eso es en general. ¿Sí está claro? Supongo que me pongo a hablar mal de Atienza, sí. Pero vean, la manera para que caiga dentro de la falacia de relevancia es una lata, porque tendría que hacerla un tipo de razonamiento que incluye información irrelevante. Por ejemplo, si yo les dijera, no, Atienza es un pésimo teórico de la argumentación jurídica, porque es español y porque los españoles son unos conquistadores horribles y miren que España nos ha, etcétera, ¿no? Lo que estoy haciendo es envenenando la fuente, o sea, Atienza como una fuente confiable de conocimiento, a partir de hacer señalamientos que son totalmente irrelevantes. ¿Sí está claro? ¿Sí? Noten que esto se mezcla mucho. Supongan que César se titula y así. El primer día que se titula teniendo 22 años, lo contrata a una buena universidad para dar clases de Derecho. Sus compañeros, profesores en esa universidad dicen, a sus estudiantes les dicen, no le hagan caso a César, es muy joven. Tiene 22 años, se acaba de titular. Bueno, ¿eso qué? ¿No? ¿Sí lo ven? Pues está envenenando la fuente, en este caso a César, como fuente confiable de información, apelando a consideraciones que son irrelevantes, su juventud, su supuesta falta de experiencia, etc. No sé si voy a acabar. Argumento ad populum, ese ya lo conocen, ¿no? La falacia de los tacos.
¿Qué pasa si ves que la gente está comiendo tacos alegremente, así como enajenada, haciendo colas, comiendo parado? ¿Qué dirías? Pues esos tacos están buenos, ¿no? Es justo esta falacia. Pensar que la verdad o la falsedad de una cierta proposición depende de la aceptabilidad de la masa, del grueso de la población. En eso consiste básicamente. Y eso es irrelevante, ¿no? Que nosotros hagamos una votación aquí, por ejemplo, digamos, no, ya estamos fastidiados del confinamiento en nuestra casa, votación, ¿quién quiere salir a las calles? Votamos todos. Todos estamos de acuerdo, todo el pueblo de México está de acuerdo. Eso no hace razonable que salgamos, ni hace políticamente correcto en particular. Sí, está claro la apelación a la masa del ad populum, es de los más conocidos, ¿no? Ad misericordia, lo conocemos muy bien, la apelación a la piedad. La idea también aquí es muy sencilla, que en ciertas circunstancias podemos apelar a la misericordia o a la piedad de alguien más, pero eso no va a señalar que lo que decimos o lo que solicitamos es correcto, verdadero, aceptable, razonable, etc. Es independiente de que la aceptación se genere por medio de la apelación a la piedad o a la misericordia, ¿no? Esta es otra de las cosas que le pasan a los profes, como a mí, ¿no? Llega alguien con lágrimas en los ojos y me dice, profe, por favor, póngame 6. Porque mire que pasó todo esto, llanto, lágrimas, apelación a los sentimientos, una vida miserable detrás de ellos, etcétera, ¿no? Ahora, note lo importante. El punto no es que lo que se te dice para generarte piedad o simpatía o empatía suceda o no suceda. El punto es que eso no garantiza que lo que dicen sea verdadero o falso. Ese es todo el punto. No porque llores más, se hace más verdadero, ¿no? Es que yo te amo, te he llorado 2 semanas. Pues llórale más, ¿no? O sea, que sea verdad o falso, que me amas no tiene que ver con la cantidad de llanto que generas. Sí está claro esto, ¿no? Piensen en estos, mis ejemplos de clase eran los siguientes. Piensen en estas personas que andan con visible necesidad económica por la Ciudad de México dándote un papelito que dice, provengo de la Sierra de Puebla, del pueblo más pobre de este país. Tú dirías, ¿existe el pueblo más pobre de este país? ¿Hay tal cosa en este país de desigualdad? ¿No será que para cualquier pueblo, si es pobre, hay uno que es todavía más pobre? No están apelando a tu racionalidad. No están esperando que hagas una investigación sobre la verdad o la falsedad de lo que te están diciendo. Lo que tratan de hacer es hacer una conexión empática emocional contigo, generarte esta sensación de misericordia o de piedad para que tú accedas a darles dinero. ¿Sí lo ven? Ahora, el punto aquí que hace difícil estas falacias es que no toda apelación a la misericordia o a la piedad es falaz. En muchos casos no tiene ni sentido. Si alguien quiere dispararte y tú lloras y pides piedad, ¿qué pasa si la persona que te va a disparar te dice, oye, ¿por qué eres tan falaz? ¿Se imaginan al Ferraz diciendo eso? Diciendo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no te voy a disparar? Porque eres falaz, ahora te voy a disparar más. No tiene sentido. El punto es que estas falacias tienen que entrar en el contexto de la argumentación. Tratar de pasar como racionalmente aceptable una tesis a través de la empatía emocional, en particular de la misericordia o la piedad, es lo que es falaz. Siguiente. Apelación a la autoridad. Ya casi, creo que sí lo voy a lograr. Apelación a la autoridad también tiene estos nombres. Curiosamente, vean, el nombre usual de la apelación a la autoridad es el ad verecundiam. Seguramente ustedes lo conocían así. Pero hay una diferencia de significado muy importante. El latín para argumento por autoridad es el argumentum autoritate. El verecundiam significa apelación a la, como a la reverencia. Piensen, por ejemplo, aquí en el verecundiam, en las palabras de los sabios, de los abuelos. Ellos son venerables, eso significa verecundiam, ser venerable. Entonces viene un viejo venerable, un anciano del pueblo y te dice ciertas cosas con respecto a la salud, sobre la moralidad, sobre cómo tratar a tus padres, a tus semejantes, etc.
pues eso que te está diciendo tendría cierto respaldo por la persona que te lo dice, ¿no? Ahora, en muchos casos, apelar a la autoridad o a esta supuesta venerabilidad de lo que dice alguien es irrelevante para determinar si lo que dice es verdadero o es falso. No importa qué tan venerable sea el anciano de un pueblo, seguramente hay cosas para las cuales todo lo que diga será irrelevante. ¿Sí? Y si tú tratas de extraer un respaldo racional para alguna tesis en particular apelando a la autoridad de alguien o a su venerabilidad, en muchos casos te equivocarás. Los casos claros son Lolita Ayala con un trajecito blanco y una bata blanca, diciéndote que compres un supositorio, ¿no? Entonces tú dirías, a ver, vamos a suponer que Lolita Ayala es una autoridad en el mundo del periodismo, ¿pero es una autoridad en el mundo de la medicina? No. Entonces apelar a ella como autoridad en un ámbito que no le compete, pues es falaz. ¿Sí? Apelar a un profesor que es un especialista, que es un penalista distinguido, como autoridad para un ámbito que no le compete, pues también sería una falacia de la autoridad, una apelación a la autoridad, que es falaz. Sí, ¿no? La idea es muy sencilla. ¿Qué tal, Armando? ¿Todo bien? Estoy tratando de ponerlos aquí en el... Ahí está. Siguiente falacia, apelación a la ignorancia. Esta está divertida porque el ejemplo del libro de texto, que está por todas partes, es los extraterrestres y Dios. La gente que cree en los extraterrestres porque dice, mira, no hay nada que muestre que los extraterrestres no existen. O sea, no hay una prueba concluyente que diga no existen los extraterrestres. Por lo tanto, existen. No se ha probado que no existen, por lo tanto, existen. ¿Ah? O nadie ha demostrado que Dios existe, por lo tanto, no existe. Esa es la falacia de ignorantiam. Apelas a la ignorancia con respecto a un tema, un dominio de conocimiento, para concluir que algo es verdadero o es falso. En el mundo actual, época de coronavirus, lo que tenemos es justo apelaciones a la ignorancia muy frecuentemente, ¿no? A ver, ¿dónde están esos que se mueren de coronavirus? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde los entierran? ¿Dónde los incineran? Nadie los conoce, ¿verdad? No hay pruebas de que eso sea así. Entonces no existe. ¿Sí está claro? Esa es la ignorancia. Es como el Sancho. ¿Cómo? Pues no se ve, pero sí existe. Bueno, asumiendo que existe, ¿no? Es decir, si tú piensas, por ejemplo, que... Voy a generar una caricatura, no sé si me funcione. A ver. Supón que tú tienes un hijo y tú no quieres ver que andan malos pasos. Pues, cierto día le pasa algo horrible, ¿no? Lo de menos lo meten al reclusorio. Y entonces tú dices que no, que él no puede ser un delincuente porque tú no has visto nada, o sea, justo, ignoras, no tienes ningún conocimiento de que haya hecho nada inadecuado. Tú no sabes, por todo lo que tú sabes, tu hijo es una persona ejemplar. Ahora, ciertamente uno puede ser una persona ejemplar en su casa, con su esposa, con su familia, pero tener un montón de prácticas ilícitas por otras partes, ¿no? Pues justo el hecho de que tú no sepas, no tengas conocimiento de algo, no quiere decir que no exista. Oh, ya casi acabo. Apelación al miedo, ya súper rápido. Justo es la misma idea. Yo puedo hacer que tú aceptes algo, no porque sea verdadero o falso, justificado o injustificados, no porque yo tenga buenas razones para ello y quiera convencerte racionalmente de ello, sino simplemente porque estoy detonando mecanismos emotivos en ti que te generan miedo y preocupación para que hagas algo. Por ejemplo, supón que tú no sales a la calle porque le tienes mucho miedo al coronavirus y lo que te han dicho son cosas como, mira, si sales te va a pasar esto y aquello, y entonces vas a perder los pulmones y vas a sufrir y vas a estar días y días en una cama sin tener acceso a un ventilador. Pues de repente tienes un montón de miedo y eso es lo que hace que no salgas a la calle. No por consideraciones racionales, no porque entiendes cómo funciona la dispersión de este virus, no porque sepas que es que podrías generar un problema de salud mucho más grande. No tienes razones en lo absoluto. O sea, lo único que hicieron es que aceptaras no salir por medio del miedo.
Pues en este caso, justo lo que tienes son consideraciones irrelevantes, tus miedos, tus temores, el terror, ¿no? Aquí está bueno ¿no? Argumentum in terrorem. Te genera un terror con respecto a algo y por eso lo haces. Ya, ese es el fin de las falacias. Ahora, tenemos 7 minutos. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es dejarlo de tarea.